Hola chicas, soy Janet. Bienvenidas a mi rincón del tejido, donde te enseño a transformar un simple hilo en una increíble prenda creada por ti misma. Hoy les quiero compartir esta hermosa blusa. Está hecha en la talla pequeña, pero la podemos hacer en cualquier tamaño. Para esta necesitamos aproximadamente unos 70 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar yo voy a utilizar una argolla. Esta es de un frasco de refresco, pero ustedes pueden utilizar la que ustedes tengan, puede ser de plástico o comprarla ya lista. Tomamos el color blanco, voy a comenzar con el blanco, hacemos el nudo, pasamos así el gancho y hacemos ahí el nudo, lo ajustamos y ahora comenzamos a hacer puntos bajos. Vamos haciendo puntos bajos, ni muy ajustados ni muy flojos. Vamos haciendo puntos bajos y de una vez vamos escondiendo este pedazo de hilo que nos quedó aquí. Si quieren lo pueden contar, si no solamente hacen puntos hasta que completen toda la argolla y la cubran por completo. Y si les va quedando espacio, solamente corren así los puntos para que se cierren un poquito más. Vamos a continuar hasta que lleguemos a donde comenzamos. Llegamos al final, ya cubrimos por completo la argolla. Ahora vamos a unir en el primer punto donde comenzamos con un punto deslizado para cerrar. Vamos a levantar ahí mismo 3 cadenas que pertenecen a un punto alto y hacemos 1 y 2, todos en el mismo espacio. Tenemos 3 puntos altos, 2 cadenas y ahí mismo que está un poquito apretado, otros 3 puntos altos hasta formar un abanico de 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Así nos queda este abanico. 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos, todos en el mismo espacio. Ahora lo vamos a separar así para ver cuál es el punto. Hacemos lazada. Saltamos uno y en el siguiente hacemos un punto alto solo. Saltamos uno en la base y en el siguiente repetimos el abanico de 1, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Ya tenemos el segundo abanico. Volvemos a apartar el tejido, saltamos un punto, en el siguiente punto solo. Saltamos uno y en el siguiente repetimos el tercer abanico de 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Yo lo voy a hacer para una talla pequeña, por eso lo voy a hacer con 3 líneas de abanico. Si ustedes lo quieren mucho más grande, pueden hacer 4 líneas de abanicos. Terminamos esa primera vuelta, se ve algo así. Vamos a girar sin hacer nada y en ese mismo lugar hacemos un punto deslizado. Nos deslizamos un segundo punto, un tercer punto, hasta que lleguemos a donde están las cadenas. Volvemos a levantar 3 cadenas para el primer punto alto y ahí mismo hacemos 1 y 2. Ya tenemos los 2 puntos altos. 2 cadenas y en ese mismo lugar hacemos otros 3 puntos altos. Así ya tenemos otro abanico. ¿Dónde está el punto solo? Este es el lado del revés, miren, así se nota la argolla, el lado del revés. Como estamos en el lado del revés, los puntos en relieve los vamos a tejer siempre por el frente. Entonces, como ahora está al revés, lo vamos a tejer por detrás, porque al quedarnos en el otro lado, queda en el lado del derecho. Sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Ahora nos pasamos nuevamente al abanico y lo repetimos. 3 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo lugar 3 puntos altos. Los 3 abanicos van a ser exactamente iguales.
3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Llegamos al otro punto que está solo, también lo tejemos en relieve por detrás, porque acuérdense que queremos que nos queden al derecho todas las veces. Y vamos al abanico del final y lo repetimos. Terminamos el segundo o la segunda línea de abanicos. Ahora voy a girar, voy a hacer ahí el punto deslizado y otro punto deslizado. Voy a cortar el hilo para cambiar el color a un color azul oscuro. Hacemos el nudo porque así el hilo nos queda en este lado y podemos comenzar a esconderlo. Ahora tomamos el color azul, pero vamos a ir aumentando los puntos en los abanicos porque queremos que esto se vaya haciendo más ancho. Lo vamos a unir en vez de en las cadenas el punto que está antes. Ahí hacemos el nudo y levantamos 3 cadenas que pertenecen a un punto alto. Ahora nos pasamos al centro y repetimos los 3 puntos altos. Las 2 cadenas y los 3 puntos altos. Movemos así los puntos para ver y en el siguiente hacemos uno. Vamos a cortar estos hilos para que no nos estorben. Miren. En la vuelta anterior teníamos 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Ahora el abanico creció, hicimos un punto encima del primero y un punto encima del último. Y ahora tenemos 1, 2, 3 y 4, 2 cadenas y 4 puntos. Ya el abanico aumentó un punto. El que está en relieve lo mantenemos igual en relieve, ahora está por el frente porque está del lado del derecho, pues lo mantenemos por el frente. Pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el punto en relieve. Pasamos al siguiente, contamos 1 y 2 en el punto número 3 o el que está pegadito ahí a las cadenas. Ahí vamos a hacer el primer punto alto y dentro hacemos los otros 3. Y es importante que los cuenten para que no les vayan a faltar puntos y les queden unos con más y otros con menos, porque después en el otro lado tenemos que repetir exactamente lo mismo. Ya tenemos los 3, ahora hacemos las 2 cadenas, completamos los 3 puntos que van dentro de las cadenas. Movemos hacia el abanico para ver ese primer punto y no lo vayan a hacer encima del otro. Y ya tenemos nuevamente el abanico con 4. Hacemos lazada, tenemos el otro punto en relieve, lo tomamos, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el punto en relieve y vamos al último abanico. Hacemos un punto encima de ese punto, luego 3 puntos con 2 cadenas y 3 puntos en el centro y un punto en el final. Cuando lleguemos al final de la vuelta de color azul, todas las vamos a hacer igual. Nos regresamos solamente así y ahí en ese punto hacemos el punto deslizado. Sacamos el punto y lo deslizamos por dentro. De ahí nos deslizamos uno más y hasta el punto que está antes de llegar a las cadenas. Ahí levantamos las 3 porque vamos a mantener esta línea con 4 también. Hicimos 1 y ahora los 3 donde están las cadenas, ya completamos nuevamente los 4 puntos altos. 2 cadenas, volvemos en el centro, hacemos 1, 2 y 3 y un punto encima del primero. Y ya tenemos nuevamente el abanico de 4. Hacemos lazada, ahora estamos por el lado del revés, vamos a tejer así el punto en relieve de revés. Pasamos por 2 y cerramos. De ahí contamos 1, 2, 3 y en el punto número 4 que está antes de llegar a las cadenas, hacemos el primer punto y los otros 3 los hacemos dentro del espacio de cadenas. 2 y 3. 2 cadenas de separación
en ese mismo lugar hacemos otros 3 puntos altos y uno encima del primero. Ya tenemos el abanico de 4, nuevamente punto en relieve por detrás porque ahora estamos en el lado del revés y de ahí terminamos con el último abanico. Terminamos las 2 vueltas en color azul, ahora cambiamos al color amarillo, hacemos el nudo, nos conectamos un punto antes de llegar a las cadenas que están en el centro y ahí hacemos el primer nudo. Levantamos 1, 2, 3 cadenas que representan ese punto alto porque vamos a hacer otra vuelta más haciendo 4 puntos y ahora 3 en el centro de las cadenas. Ya tenemos los 4 puntos altos, 2 cadenas en el mismo lugar, 3 puntos altos. Los 3 puntos altos que están en el centro del abanico, eso no cambian. Los que cambian son en los costados. Ya tenemos 3 y ahora en el próximo hacemos otro punto alto para completar los 4. Ya tenemos ahí nuevamente el abanico. Ahora, como tenemos el relieve por el frente, lo tomamos por el frente. Sacamos, estiramos siempre un poquito para darle altura y hacemos el punto en relieve por el frente. Contamos 1, 2, 3 en el punto antes de llegar a las cadenas. Hacemos el punto alto y luego los 3 que están en el abanico. Las 2 cadenas de separación y repetimos abanico, punto en relieve y abanico. Terminamos la vuelta de color amarillo, hacemos exactamente igual, solamente giramos y hacemos el punto deslizado. Nos deslizamos 1 y 2 puntos. En esta vuelta vamos a hacer un aumento, ya no vamos a estar haciendo 4 puntos sino que 5. Entonces, para que nos queden 5, si contamos de 3, tenemos que hacer 2 hacia acá para que nos queden los 5. Hacemos el primero, en el siguiente, hacemos el segundo, ya tenemos 2 y los 3 que van en el centro, completamos los 5. Las 2 cadenas, volvemos, hacemos los 3 que van en el centro, luego hacemos uno en el siguiente, son 4, y otro en el siguiente, 5. Y ahora tenemos el grupo de 5 o el abanico de 5. Punto en relieve, como lo tenemos por la parte de atrás, así lo continuamos por la parte de atrás. En el siguiente igual contamos 1, 2. En el número 3 y en el 4 hacemos punto y luego el abanico del centro. Esto es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta. Terminamos la vuelta de color amarillo número 2 con 5 puntos, 2 cadenas, 5 puntos. Ahora vamos a aumentar a 6. Si contamos los 3 del centro, tenemos que hacer 3 hacia atrás para que sean los 6. Así que vamos a levantar el primero de las 3 cadenas. En el siguiente hacemos 1. En el siguiente hacemos otro. Ahora ya tenemos 3. Y los 3 que van en el centro del abanico, completamos los 6 puntos. Y hasta ahí voy a aumentar yo. Si ustedes lo quieren más ancho, pues pueden seguir aumentando a 7, a 8, como ustedes quieran. Yo lo voy a dejar hasta 6, 2 cadenas y 6 puntos. Los puntos en relieve se siguen manteniendo igual. Voy a hacer la última línea de color amarillo. Hice 2 blanco, 2 azul, 3 amarillo. Y luego voy a cambiar a un color verde. Y también voy a hacer 3 líneas, siempre manteniendo 6 puntos hasta el final. Una vez completamos todas las vueltas, así nos queda. 2 blanco, 2 azul, 3 amarillo y 3 verde. Y las terminamos, vamos a hacer el nudo aquí, porque luego vamos a tejer un cordón. Y lo terminamos con 3 líneas de color verde con 6 puntos. 3 en la base y los 3 del abanico en el centro. Si lo quieren hacer un poquito más grande, lo deben de probar. Pueden continuar haciendo más línea y también pueden cambiar el orden de los colores como ustedes gusten.
Ya tenemos listo esto. Ahora vamos a calcularle en el otro lado. Vamos a contar los puntos de este lado, los puntos de este y que nos quede centrada la otra pieza. Para comenzar a hacer el otro lado, debemos de calcularle los puntos. Yo voy a dejar unos 10, pero ustedes deben de contarlo porque no sé cuánto les vayan a quedar en su argolla, dependiendo también del tamaño de la argolla que usen. Voy a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el punto número 10, ahí es donde voy a meter mi gancho. Vamos a hacer el nudo en el hilo. Comenzamos exactamente igual. Ahora vamos a repetir en este lado todo lo que hicimos en este lado. Hacemos el nudo y levantamos las 3 cadenas que representan al primer punto alto. Y de ahí, en el mismo lugar, volvemos a repetir 1 y 2. Contando las cadenas, 2 cadenas y otros 3 puntos altos. Todos en el mismo espacio. Ya tenemos el primer abanico. Ahora movemos así, saltamos un punto, en el siguiente hacemos un punto solo. Saltamos un punto y en el siguiente hacemos nuevamente el abanico de 1, 2 y 3 puntos. 2 cadenas y en el mismo lugar 3 puntos. Hasta que tengamos las 3 líneas de abanico. Ya completamos la segunda, volvemos, saltamos un punto, en el siguiente hacemos el punto solo y en el último hacemos el abanico. Cuando ya tengamos el tercer abanico, ¿qué vamos a hacer? Repetir todo esto. 2 vueltas blancas, 2 azules, 3 amarillas y 3 verdes. Si quieren pueden volver a comenzar el video desde cero si se les olvidó, o si no, solamente se van guiando por lo que hicieron en este lado y completan exactamente el otro. Una vez completamos todas las vueltas en el otro lado, así es como nos queda. Ahora vamos a tejer un cordón en esta parte del cuello para sujetarlo. Voy a utilizar el color blanco, que es el que tengo aquí, para que no se note mucho. Hacemos el nudo y podemos contar 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1. Entonces en este punto dejamos uno por el medio y en el otro colocamos también el otro cordón. Aquí vamos a hacer el nudo. O también lo pueden hacer los dos en el mismo punto, como ustedes gusten. Y comenzamos a tejer una cadena. El largo depende del gusto de cada uno. Lo va a medir que le alcance para amarrar en su cuello. Vamos a tejer primero uno. Cuando alcancemos el largo, cortamos el hilo, saltamos un punto y en el siguiente hacemos el otro cordón. Terminamos de tejer los 2 cordones. Estos miden aproximadamente 35 centímetros cada uno, pero como les dije, tienen que probarlo en su cuello. Y esto lo vamos a utilizar para amarrarlo así como si fuese un collar en el cuello. Ahora lo vamos a voltear, tejemos una cadena, aunque también podemos usar una cinta. Yo tejí una cadena de 1,5 metros aproximadamente. Tejemos solamente una cadena y la vamos a pasar así por dentro de los puntos que nos quedaron en las esquinas. Tomamos el otro y lo vamos a doblar justo a la mitad. Nos tiene que quedar parejo exactamente. Así que vamos a estirar esto así, que nos queden exactamente iguales los 2 cordones. Lo abren y lo vuelven a probar, que los dos estén del mismo largo, porque si no les va a quedar torcido a la hora de amarrarlo en la parte de atrás. Como son bastante largos, hay que estarle probando varias veces hasta que estemos seguros que están centrados. Ya que estamos seguros que están centrados, ahora vamos a colocarlo en forma cruzada. El de un lado lo pasamos acá, en la segunda línea de abanicos. El del otro lado lo cruzamos por encima y lo pasamos en este. Y ahora, el que tenemos en este lado, lo pasamos para el otro
y el del otro lado lo cruzamos por encima hacia el otro. Así. Nos queda así, cruzado en la parte de atrás, y luego con esta parte vamos a hacer el lazo o el nudo en la espalda. Volteamos y así es como nos queda. Ya está lista para ser utilizada. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Si les gustó, por favor, no olviden apoyarme con un like y suscribirse para el próximo proyecto.